Buenos días. Hoy vamos a dar una presentación de un paper que habla sobre enfermedades pulmonares congénitas que se presenta en la edad adulta, una revisión pictórica. Fue un paper elaborado por los autores descritos en la parte inferior y lo podemos encontrar en el DOI que está acá señalado. A manera introductoria tenemos que las enfermedades pulmonares congénitas en los adultos son unas entidades raras, generalmente son un hallazgo incidental y pueden presentarse con algunos síntomas inespecíficos como son infecciones respiratorias recurrentes, disnea, disfagia o hipertensión pulmonar. Estas se clasifican básicamente en tres grandes grupos como son las anomalías broncopulmonares, las anomalías vasculares o las combinadas. En cuanto a las imágenes, estas juegan un papel bien importante ya que nos ayudan a hacer diagnóstico de este tipo de patología y además nos ayuda a identificar las complicaciones que pueden ocurrir en ello. Por otra parte, gracias a la tecnología que ha ido avanzando tanto en las técnicas de tomografía como de resonancia y al mismo tiempo el uso de contraste, nos permite hacer una adecuada evaluación de la morfología y de la parte funcional de todas las patologías que se puedan presentar a nivel pulmonar. Una de las técnicas que resaltan en el paper son básicamente las reconstrucciones tridimensionales cuantitativas que se realizan en tomografía, las cuales son unas imágenes que nos van a ayudar a evaluar los cambios parenquimatosos según la densidad pulmonar por las unidades de Hanfield. Y por otra parte, hablan de la resonancia en la secuencia que es un eco de ultra corto, donde esta técnica permite hacer una obtención de la imagen en un tiempo mucho más disminuido y también nos ayuda a que la señal de ruido sea menor que otra secuencia corta. El objetivo de este paper básicamente es hacer una revisión definiendo las características de imagen de las enfermedades pulmonares congénitas en los adultos y sus posibles complicaciones. Esto básicamente es un esquema donde lo que les decía son básicamente tres grupos: las anomalías pulmonares, las anomalías vasculares y las anomalías combinadas. Y cada una se desarrolla con sus patologías, las cuales iremos describiendo a través del desarrollo del paper. Dentro de las anomalías broncopulmonares tenemos las anomalías del desarrollo. Básicamente se clasifica en tres grandes grupos, lo que es la agenesia pulmonar, y aquí lo que está pasando es que hay una ausencia completa de todo lo que es el parénquima pulmonar, sus estructuras vasculares y también la parte bronquial. Está la aplasia pulmonar, donde lo que se forma es un bronquio rudimentario, el cual va a estar sin vasculatura ni parénquima pulmonar. Y por último está la hipoplasia pulmonar, donde hay una reducción del parénquima pulmonar y asimismo de sus vías respiratorias y las estructuras vasculares. Generalmente los pacientes que nacen con una agenesia bilateral tienen una muerte intrauterina o posteriormente al nacer, mientras que aquellos pacientes que tienen una agenesia unilateral tienen una tasa de supervivencia del 60%. Estos pacientes van a cursar generalmente asintomáticos y si presentan síntomas, como les había dicho, son infecciones respiratorias recurrentes o hipertensión pulmonar. Las complicaciones que se presentan generalmente son a causa de las infecciones recurrentes, van a producirse bronquiectasias y por lo tanto hemoptisis. En cuanto a las características de imagen, en los pacientes que tienen agenesia se va a ver una herniación pulmonar de la parte contralateral que pasa la línea media y va a generar un desplazamiento mediastínico ipsilateral. En cuanto a la aplasia, lo que vamos a ver, como les había dicho, es un bronquio rudimentario, y en la hipoplasia lo que vamos a ver es una disminución del volumen pulmonar
asimismo como de su arteria fuente. Vamos a ver un estrechamiento de los espacios intercostales y de manera compensatoria el otro lado va a tener una hiperinsuflación y va a generar un desplazamiento del mediastino. Acá tenemos un caso de una paciente de 27 años que estaba sintomática y tenía el antecedente de una aplasia pulmonar. Básicamente es una imagen de tomografía en un plano de adquisición axial en ventana pulmonar, donde lo que nos quiere mostrar es un bronquio rudimentario a nivel derecho que tiene una terminación ciega. Y en esta imagen, que es una imagen reformateada en tercera dimensión, también estamos viendo cómo el fuente derecho es rudimentario y termina ciego. Por otro lado, vemos cómo la parte izquierda está completa y también en la tomografía podemos ver cómo hay una hiperinsuflación que se está pasando la línea media haciendo la parte contralateral compensatoria. Esta es una paciente de 26 años con infecciones recurrentes, una paciente con diagnóstico de una hipoplasia pulmonar derecha, una imagen de radiografía frontal y una tomografía en una adquisición axial con ventana parénquima, donde lo que estamos viendo es la disminución del volumen pulmonar. Asimismo, estamos viendo la disminución de los espacios intercostales y de manera compensatoria estamos viendo la hiperinsuflación y el desplazamiento de la línea media. Otra de las anomalías broncopulmonares son las enfermedades hereditarias que pueden manifestarse como quistes pulmonares. Acá encontramos el síndrome de Birt-Hopf. Esta generalmente es una enfermedad multisistémica autosómica dominante, la cual se va a caracterizar por fibrofoliculomas cutáneos, quistes pulmonares y tumores renales que pueden tener diversa histología. Son poco frecuentes, la edad promedio es entre la tercera y cuarta década de la vida y no hay una predilección por el sexo. Dentro de las características de imagen, lo que vamos a ver son múltiples quistes de paredes delgadas que los vamos a encontrar en los lóbulos medios e inferiores que pueden tener diferentes formas o tamaños y se pueden asociar con masas renales. Dentro de la complicación más frecuente tenemos el neumotórax espontáneo y dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que pensar en una lenfaangioleiomyomatosis, la histiocytosis de células de Langerhans y los neurofibromatosis tipo 1. Acá entonces estamos presentando un paciente de 53 años con un síndrome de Birt-Hopf. Estos son imágenes de tomografía en un plano coronar y sagital, donde con la flecha amarilla estamos mostrando el gran quiste que presentaba a nivel del lóbulo inferior derecho. Y en la tercera imagen es una imagen coronal en ventana mediastínica. Con la flecha roja lo que nos quiere mostrar es esta masa sólida que se estaba presentando a nivel del riñón derecho. Por otro lado tenemos la lenfaangioleiomyomatosis. Básicamente esto es una enfermedad multisistémica, es poco común, esporádicamente ocurre con muy poca frecuencia, y se asocia también con el complejo de esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad autosómica dominante que principalmente afecta a las mujeres mayores de 30 años y dentro de las características de imagen tenemos que a nivel pulmonar vamos a ver múltiples quistes, las cuales no van a tener una zona, o sea, pueden encontrarse en cualquier lóbulo y generalmente sí son simétricas. La complicación más frecuente es el neumotórax a tensión y también podemos encontrar derrames pleurales, especialmente de contenido quiloso. También se saben asociar con manifestaciones extratorácicas, principalmente lo que son los angiomiolipomas a nivel hepático y renales. Acá tenemos una paciente de 32 años con un diagnóstico de una linfangioliomyomatosis.
Con la flecha roja, lo que nos quiere mostrar en esta imagen de tomografía en un plano coronal y sagital son los quistes que presentaba la paciente. Y en esta imagen de tomografía coronal en ventana mediastínica, lo que nos quiere mostrar son los angiomiolipomas a nivel hepático. Por otro lado está la neurofibromatosis tipo 1, la cual es una enfermedad multisistémica autosómica dominante, que en su fenotipo va a tener manchas color café, nódulos de Leach, que son amartomas pigmentarios a nivel del iris, neurofibromas y también tumores a nivel del sistema nervioso central. Generalmente esta patología, la afectación pulmonar es rara, pero si se presenta, se puede presentar con una enfermedad pulmonar intersticial en un 6 a 12% o puede presentarse con quistes en un 15 a 25%. Dentro de las características de imagen, generalmente son quistes de distribución periférica y superior. Puede haber estados de fibrosis en los lóbulos inferiores y también podemos ver asociados nódulos y opacidades de vidrio esmerilado. Y como les había dicho, se pueden asociar también con neurofibromas que pueden estar a nivel mediastínico, intercostales, también pueden tener alteraciones del eje axial como son escoliosis o meningoceles laterales. Acá tenemos un caso, un paciente de 32 años con neurofibromatosis tipo 1. Son imágenes de tomografía en un plano coronal en ventana pulmonar, donde la flecha blanca nos quiere mostrar los quistes que presentaban de manera periférica. Con la flecha azul lo que nos quiere mostrar es un neurofibroma cutáneo y con la flecha roja lo que nos quiere mostrar es la presencia de un neurofibroma que está naciendo del nervio intercostal. Por otro lado, entre las anomalías broncopulmonares también está la malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares. Generalmente se divide en 5 tipos según la clasificación de Stock y colaboradores, donde la tipo 1 es la más letal, es muy rara. Generalmente lo que hay es una disgenesia acinar o una displasia de las grandes vías aéreas. Es una patología incompatible con la vida. Y la tipo 1 es la más común que se encuentra en la edad adulta, tiene un muy buen pronóstico y generalmente se manifiesta con presencia de uno o múltiples quistes. Generalmente tiene un tamaño grande de 2 a 10 centímetros y estos quistes en las imágenes los podemos encontrar solo en aire o podemos encontrar que tienen niveles hidroaéreos. Por otro lado, la tipo 2 es probablemente letal, pero hay pronóstico de que hay pacientes que tienen este tipo de patología y generalmente son quistes solitarios o pueden ser múltiples que tienen un diámetro de 0,5 a 2 centímetros. También es una patología que se asocia con otras anomalías cardíacas y renales y en las imágenes lo vamos a ver como múltiples masas multiquísticas que pueden estar llenas de aire o pueden estar con niveles hidroaéreos, o consolidados. Las otras patologías son de muy mal pronóstico, los otros tipos, perdón, son de muy mal pronóstico y también son casi incompatibles con la vida. Como les había dicho, las características de imagen van a depender del tipo y también si presentan infecciones. Cuando hay una infección, lo que generalmente vamos a ver es una pared quística engrosada que con secuencias con contraste va a tener realce. Es una patología que generalmente tiende a tener una transformación maligna, ya sea un adenocarcinoma, un rhabdomyosarcoma o un pleuroblastoma, y es por esto que generalmente cuando nos encontramos con esta patología, el tratamiento es quirúrgico por el riesgo de transformación maligna. Acá tenemos dos pacientes
A y B es el primer paciente donde están presentando una malformación congénita de las vías respiratorias tipo 2, donde los quistes son menores de 2 centímetros, y la C y D son otro paciente con una malformación congénita de las vías respiratorias tipo 1, donde los quistes son mayores de 2 centímetros, de 2 a 10. Y en esta imagen de acá es una imagen de reconstrucción 3D cuantitativa, donde lo que nos quieren mostrar con el área azul es el área donde hay más eh, hiperinsuflación o tiene más aire. Por otro lado, tenemos la hiperinsuflación lobular congénita, la cual antes era conocida como enfisema lobular congénito. Es una patología que me va a generar una hiperinsuflación de uno o varios lóbulos. Generalmente va a afectar el lóbulo medio derecho o el lóbulo de la língula superior al lado izquierdo. Son los que más se afectan, pero también podemos encontrar afectación de los lóbulos inferiores. Es una patología que generalmente se diagnostica en el periodo neonatal, pero también se puede encontrar en la edad adulta y principalmente va a afectar a los hombres. Dentro de las características de imagen, lo que vamos a ver es una hiperlucencia localizada en el pulmón afectado, con desplazamiento de los vasos, asimismo del mediastino hacia la parte contralateral, y podemos ver también un diafragma aplanado. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que diferenciarlo de una malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares. Y acá estamos presentando el caso de un paciente de 42 años que consultó porque presentaba infecciones respiratorias a repetición. Una imagen de radiografía frontal donde estamos viendo básicamente esta parte que está más hiperlúcida, la cual se corrobora la tomografía en un plano de adquisición axial en ventana de parénquima, donde estamos viendo básicamente la hiperinsuflación, cómo traspasa la línea media, y en esta imagen de reconstrucción 3D cuantitativa con lo de color azul es lo que nos está marcando la hiperinsuflación lobar que estaba presentando el paciente. Por otro lado, tenemos los quistes broncogénicos que generalmente se localizan en el mediastino medio a nivel de la región subcarinal en un 65 a 90%, y en el parénquima los podemos encontrar en un 12 a 20%. Las características de imagen de esta patología son lesiones solitarias, bien definidas, redondeadas o ovaladas. Pueden tener o no calcificaciones, y también pueden tener tabiques periféricos. Generalmente su pared no tiene ningún realce, si no presenta ninguna complicación, y claramente su interior tampoco. Dependiendo del contenido que tenga dentro del quiste broncogénico, va a ser el tipo de señal que nos puede mostrar en una resonancia. Si estuviéramos hablando de una quiste sin complicaciones, normalmente en secuencias T2 lo vamos a ver hiperintenso y en secuencias T1 lo vamos a ver hipointenso. Los diagnósticos diferenciales de este tipo de patología son los quistes pericárdicos, los quistes de duplicación esofágica, o también pueden ser los quistes hidatídicos. Aquí básicamente estamos presentando 3 pacientes. El primero es un paciente que está presentando un quiste broncogénico en la parte izquierda, el cual presenta a nivel hidroaéreo. Este es otro paciente donde también tiene un quiste broncogénico mucho más grande, que tiene nivel hidroaéreo, y en esta imagen en ventana mediastínica lo que nos quiere mostrar es cómo pueden tener calcificaciones. Y el tercer paciente es un paciente que presentaba un quiste también broncogénico más hacia posterior, el cual en una resonancia en secuencias T2 va a ser
hiperintenso, y en este T1 FACSAT con contraste va a ser hipointenso y no toma realce su pared. Por otro lado, lo que se le veía incidentalmente a este paciente era esta lesión heterogénea que tomaba realce, lo cual se trataba de un nódulo tiroideo ectópico. Bueno, otra de las patologías son los bronquios anormales. Generalmente son patologías congénitas, se pueden clasificar en bronquios traqueales, bronquios cardíacos, atresia bronquial o dilatación bronquial. Básicamente estos se originan en la pared derecha de la tráquea, más o menos 2 centímetros por encima de la carina, y se clasifican en supernumerarios o desplazados. Los supernumerarios son aquellos que van a nacer sobre el lóbulo superior derecho y tienen como una trifurcación, y el desplazado es un bronquio que va a estar sobre el lóbulo superior derecho y va a generar, o sea, va a airear todo lo que es el segmento apical. Aquí básicamente hay dos casos. El primero es un paciente que tiene un bronquio traqueal con extremo ciego, el cual se ve representado también en esta imagen tridimensional. Y el segundo es un paciente con un bronquio traqueal, el cual está rodeado de parénquima pulmonar y el cual está cumpliendo su función, o sea, está generando ventilación. Por otro lado están los bronquios cardíacos, los cuales van a nacer del bronquio principal o del bronquio intermedio del lado derecho. Estos pueden terminar también a ciegas o pueden terminar rodeados de tejido pulmonar. Generalmente son un hallazgo incidental y cursan con neumonías a repetición y con hemoptisis. Dentro de la característica de imagen, estos presentan una fisura pleural que se limita por el tejido pulmonar. Acá entonces estamos viendo un primer paciente. En este paciente estamos viendo un bronquio cardíaco, el cual tiene una terminación ciega, ¿sí? En esta imagen en 3D también se ve representado acá con la estrella. Y el último paciente es un paciente que tiene un bronquio que está rodeado de parénquima y que tiene una fisura pleural que está limitada por el parénquima. Otra de las patologías son la atresia bronquial. Generalmente es una patología congénita que va a generar obstrucción focal del bronquio subsegmentario o segmentario. Afecta con frecuencia el lóbulo superior izquierdo, seguido del lóbulo superior, del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho. Dentro de las características de imagen está la presencia de una masa que corresponde a un bronquio que va a estar lleno de mucosidad, y en su parte distal va a tener una pequeña área de hiperinsuflación. Esta imagen opaca o esta masa puede tener una forma de un dedo en guante o puede tener una forma redondeada con o sin nivel hidroaéreo. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que hacerlo con una hiperinsuflación lobular congénita o también de lesiones carcinoides o lesiones que me puedan generar alguna impactación mucoide. Básicamente acá estamos viendo dos pacientes. El primer paciente es una imagen de tomografía coronal, plano de ventana pulmonar, donde estamos viendo la masa central, debido a que el bronquio está lleno de moco con una hiperinsuflación distal. Y el segundo paciente es un paciente, también esto es una tomografía en un plano coronal, en una fase expiratoria, donde claramente estamos viendo la opacidad central del bronquio lleno de mucosidad,
con una hiperinsuflación un poco mayor. Y en esta reconstrucción 3D cuantitativa estamos viendo con de área azul toda la zona de hiperinsuflación o de atrapamiento de aire. Por otro lado están las dilataciones bronquiales, las cuales se deben básicamente a enfermedades como son la de Meniere-Kuhn, la discinesia ciliar primaria, el síndrome de Williams-Campbell o fibrosis quística. Dentro del síndrome de Meniere-Kuhn es una patología rara, con mayor frecuencia afecta a los hombres con una edad mediana menor de 50 años. Dentro de la fisiopatología que ocurre en estos pacientes es que hay una falta del músculo liso y de las fibras elásticas de la tráquea que van a afectar principalmente lo que son los bronquios principales y también la tráquea, y esto me va a generar que hay una dilatación, una laxitud. Cuando se hacen estudios dinámicos, generalmente en inspiración esto se va a dilatar y en expiración se va a colapsar. Acá entonces tenemos un paciente, es una imagen de reconstrucción 3D coronal, y acá en la tomografía de plano coronal en ventana pulmonar estamos viendo la dilatación que presenta la tráquea conjunto a sus bronquios. Normalmente, para hacer diagnóstico también esto debe tener un diámetro mayor de 3 centímetros. El bronquio derecho va a tener un diámetro más o menos de 2.4 centímetros y el izquierdo 2.3 para hacer diagnóstico. Otras afectaciones, como les había dicho, es el síndrome de Williams-Campbell. Es una anomalía que se forma a nivel de los cartílagos, de los bronquios subsegmentarios en cuarto y sexto orden. Generalmente las características de imagen de estos pacientes son imágenes de bronquiectasia quísticas severas que van a afectar de manera bilateral y van a afectar básicamente la parte de los bronquios de los lóbulos superiores. También puede verse asociado que hay un engrosamiento de la pared bronquial y puede haber también impactación de mucosidades, ¿sí? Y en estos pacientes normalmente la tráquea y los bronquios mayores se conservan en su diámetro. Y en cuanto a la fibrosis quística, es un trastorno autosómico recesivo. Generalmente se produce una alteración en la depuración defectuosa mucociliar y estos pacientes en sus características de imagen, van a tener unas bronquiectasias que también afectan básicamente los lóbulos superiores, son de paredes engrosadas y pueden asociarse también con impactación de moco. En estas puede tener también linfadenopatías y puede tener afectación de lo que es la arteria pulmonar. Generalmente estos pacientes, en un 95%, su mortalidad es secundaria a insuficiencia respiratoria y complicaciones pulmonares. Dentro de las anomalías vasculares están las anomalías de la arteria pulmonar, donde hay dos grandes grupos: la interrupción proximal de la arteria pulmonar, donde hay una ausencia unilateral de esta por falla en la formación embriológica del extremo proximal de la arteria pulmonar. Puede ser o puede afectar a ambas arterias, pero principalmente se ve afectada a la derecha. Genera infecciones a repetición o hemoptisis por la hipertensión pulmonar. Dentro de la característica de imagen de esta patología, básicamente lo que hay es una hipoplasia del lado afectado, así mismo como una hiperinsuflación del pulmón contralateral y un desplazamiento del mediastino hacia la parte ipsilateral, y va a haber una dilatación de la arteria contralateral. En el diagnóstico diferencial de estos pacientes es la hipoplasia pulmonar, y lo que la va a diferenciar básicamente es que esta interrupción proximal de la arteria vamos a encontrar vasos. En la hipoplasia pulmonar no.
Por otro lado, el origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda es una anomalía que surge de esta, ya que nace de la cara posterior de la arteria pulmonar derecha y se desplaza hacia la izquierda. De esto tenemos dos tipos. La tipo 1 es la que se origina aproximadamente entre los cuerpos vertebrales de T4 y T5 y me generan una compresión de la parte posterior de la tráquea y de la parte anterior del esófago. Y me generan compresión del bronquio que va pasando hacia el lado izquierdo. Y la tipo 2 es la que se origina entre los cuerpos vertebrales de T5 y T6. Acá tenemos un paciente de 20 años con una interrupción proximal de la arteria pulmonar. Básicamente es una imagen de tomografía en un plano axial con contraste y lo que estamos viendo es la interrupción de la arteria pulmonar derecha. Por otro lado, este otro paciente es un paciente de 71 años asintomático que presentaba un origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda. Y lo que estamos viendo en esta imagen axial de tomografía con contraste y en esta de volumen 3D renderizada, estamos viendo cómo la arteria pulmonar izquierda nace de la parte posterior de la derecha y se cruza hacia el lado izquierdo. Dentro de las anomalías vasculares también están las anomalías de la vena pulmonar. Básicamente son dos grandes grupos: el drenaje venoso anómalo, la cual puede ser, también se divide en dos: el retorno venoso pulmonar anómalo total, el cual es una patología que es casi incompatible por la vida y se diagnostica en la infancia. Y por otro lado está el retorno venoso pulmonar anómalo parcial, el cual hay una anomalía de una o más, pero no de todas las venas. Estas van a drenar a circulación sistémica y una prevalencia del 0,1 al 0,2%. Afecta a los niños y a los adultos. A los niños generalmente va a afectar el lado derecho y siempre van a drenar hacia la aurícula derecha o la vena cava, mientras que los adultos va a afectar más el lado izquierdo y estos siempre van a drenar hacia la vena brachiocefálica izquierda. En muchas ocasiones es un hallazgo incidental y como la manera en que se dan cuenta es cuando van a colocar un catéter central donde ven que la posición es anormal y por eso se puede hacer el diagnóstico. Por otro lado, las varices venosas pulmonares son dilataciones focales de estas. Pueden ser congénitas adquiridas. Las adquiridas se dan por aumento de la presión o por algún evento postraumático, y generalmente donde más se presentan es en el lado inferior derecho a nivel del óseo. Acá tenemos un paciente con una vena pulmonar anómala del lóbulo superior que está drenando hacia la vena brachiocefálica, que sería esta imagen de tomografía en plano coronal en ventana parénquima, donde podemos ver cómo está drenando, y acá en esta reconstrucción 3D podemos ver también con la flecha cómo va a drenar. Por otro lado, esta paciente, este caso es una paciente de 73 años con varices pulmonares. Es una imagen de tomografía en plano coronal, donde podemos ver la vena dilatada y en esta reconstrucción 3D también podemos ver hacia posterior la dilatación de la varice. Otra de las anomalías vasculares son las anomalías de la arteria bronquial. Generalmente las arterias bronquiales nacen de la aorta descendente torácica. Se dicen que son ortotópicas cuando nacen entre el platillo superior de T5 y el platillo inferior de T6. Todo lo que salga de ahí va a ser ectópica. Y también se les denomina ectópicas aquellas que nacen de algún otro vaso, como puede ser la arteria subclavia, la mamaria interna, el bronco brachiocefálico o la arteria coronaria.
Normalmente estas arterias ortotópicas tienen un diámetro aproximal de 2 milímetros, perdón, y a distal de 0,5 milímetros. Cuando hay un diámetro mayor, hay que sospechar que hay una dilatación de estas. Acá básicamente está presentando un caso de un paciente de 63 años con arterias bronquiales dilatadas, la cual podemos ver acá en esta imagen de tomografía en plano coronal, como hay una dilatación de una arteria que nace de la subclavia. Y acá en la reconstrucción también la podemos ver. Dentro de las anomalías combinadas, generalmente está el pulmón hipogenético, el síndrome de la cimitarra, que es una anomalía congénita poco común, que se asocia porque hay un retorno venoso anómalo, hay una destroversión cardíaca, una hipoplasia del pulmón derecho, más una hipoplasia también de la arteria pulmonar y tiene un suministro arterial anómalo. También se pueden asociar con patologías cardíacas como son comunicaciones interauriculares o interventriculares o anomalías diafragmáticas hasta en un 25%. Son pacientes que cursan asintomáticos y de presentar síntomas generalmente son infecciones pulmonares derechas a repetición. Dentro de las características de imagen, generalmente es un pulmón derecho hipoplástico, hiperlúcido, que tiene destrocardia, que presenta desplazamiento de la parte del mediastino y tiene una hiperinsuflación en su lado contralateral. Y tiene una vena anómala curvilínea que le da el aspecto de cimitarra, que es lo que le da el nombre al síndrome. Generalmente esa vena va a drenar ya sea a la vena cava inferior o puede drenar a la vena cava superior, a la vena ácigos, a la vena porta o a la vena hepática. Acá estamos presentando una paciente de 25 años con el síndrome de cimitarra. En esta imagen de radiografía frontal, lo que ellos quieren mostrar básicamente es la hipoplasia del pulmón derecho, asimismo como se ve una imagen como tubular, curvilínea al lado del corazón, que ellos lo representan como la vena anómala, la cual se ve mucho mejor en la imagen de tomografía coronal en ventana pulmonar, donde el pulmón está hipoplástico y podemos ver el trayecto venoso anómalo. Y en esta reconstrucción 3D nuevamente vemos cómo la parte venosa anómala está llegando a la cava inferior. Por otro lado está el secuestro pulmonar. Generalmente es una anomalía que se representa con un tejido pulmonar displásico, no funcional, que puede estar relacionado con un árbol traqueobronquial normal y que siempre va a estar irrigada por por un vaso sistémico. Se presentan dos tipos, los intralobales y los extralobales. Los extralobales generalmente tienen su propia pleura, tienen un drenaje a una vena sistémica y generalmente se asocia más en la niñez, o sea, se diagnostica más en la niñez y puede estar asociados con otro tipo de anomalías congénitas. Mientras que los intralobales son anomalías que se representan más en la edad adulta. Estos van a drenar al mismo sistema venoso ipsilateral, no tienen una propia pleura, sino que lo que hacen es compartir la pleura del campo pulmonar, donde se forma. En este tipo de patología, la angiografía por resonancia o por tomografía, o también las reconstrucciones 3D, pueden mostrar el suministro arterial sistémico que me irriga este secuestro, y la parte que más se afecta es el segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo. Dentro de las características de imagen, encontramos que el secuestro lo vamos a ver como un área consolidada que puede imitar una telectasia o un tumor,
También podemos encontrar dentro de este secuestro lesiones quísticas que pueden tener niveles hidroaéreos y básicamente la diferencia va a estar en que le vamos a encontrar un vaso que lo está irrigando. Acá entonces tenemos un caso, una paciente, son imágenes de tomografía en plano de adquisición axial en ventana pulmonar, con contraste donde estamos viendo cómo de la aorta nacen estas arterias que me están irrigando esta zona consolidada. Y en esta imagen de reconstrucción 3D vemos cómo nacen estas tres arterias, que eran las que me estaban irrigando esta zona. Paciente entonces se le diagnosticó un secuestro intralobar. Y ya para concluir, tenemos que el diagnóstico de las enfermedades pulmonares congénitas puede ser difícil debido a que son patologías raras y también por su sintomatología inespecífica, pero claramente el conocer acerca de las características de imagen nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico adecuado. Por otro lado, los grandes avances que ha tenido la tecnología nos pueden ayudar a hacer un mejor abordaje desde el punto de las imágenes para estar. Muchas gracias.